Muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a EMETS, a toda la junta directiva, a su presidente, el licenciado José Ángel Crespo, y por supuesto mi amiga, la licenciada Mirna Castro, por darme esta oportunidad de poder contaros de una forma, voy a decir, clara y también contundente, cómo son los mercados que hoy por hoy tienen mejores oportunidades comerciales, independientemente del primer mercado que para el mango mexicano sigue y seguirá siendo Estados Unidos. Me vais a permitir todos que comparta la presentación en estos casi 50 minutos en los que vais a poder descubrir más cosas sobre Rusia, sobre Japón y sobre Europa. Unos mercados, por cierto, me vais a permitir también que lo diga con esta claridad, muchas veces desconocidos, ¿no? Y poco apreciados, quizá. Eh, yo, en primer lugar, ya tenéis aquí la presentación, estáis viendo la portada. ¿Cuáles son los mercados realmente donde se puede vender el mango mexicano con una buena rentabilidad? Pues esta pregunta, la respuesta clara sería, ¿verdad? Decir que después de Estados Unidos, Europa, ¿no? Son los dos mercados más conocidos y probablemente donde se valora mucho más el mango mexicano que a lo mejor el mango de otras latitudes, como por ejemplo Sudáfrica, Kenia o Egipto. Pero la realidad es que en los últimos años hemos descubierto que Japón y Rusia son dos mercados también muy importantes y hoy en esta presentación vamos a descubrir por qué razón. Antes que nada vamos a empezar a hablar de Europa. Europa, el viejo continente, un mercado, vamos a llamar complementario de Estados Unidos, donde además es un mercado que es uno de los tres más importantes para el mango de México, junto a Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, la distribución en Europa, hay que decir claramente que está en manos de las grandes cadenas de distribución. Los grandes compradores de mangos y en general de frutas y verduras en Europa son cadenas de supermercados y hay 12. No me quiero extender mucho, pero en esta gráfica que aquí tenéis, veis la mayoría de ellas, ¿no? Hay muchas en Alemania, está Aldi, está también Edeka, en Francia está Carrefour y por supuesto España está el Corte Inglés, Mercadona, etcétera. Es importante decir que las cadenas de distribución en Europa tienen una cuota de consumo altísima en cuanto a consumo de frutas y hortalizas. Entre estas, por supuesto, el mango. Pues más del 65% de los consumidores europeos vamos a comprar supermercados.
La razón es muy clara. Nos dan confianza, nos dan también mucha fiabilidad y, ¿por qué no decirlo? Son unos centros de consumo importantes porque los europeos llevamos en general una vida muy ajetreada y nos gusta ir a supermercados donde además tienes una amplia gama de todo tipo de productos frescos, vamos a decir también de muy buena calidad y en general, pues el mayor comprador y por hoy de productos frescos son los supermercados que tenemos en Europa. Eh, Podríamos hablar, ¿verdad?, de cuáles son mejores o peores, pero en general la mayoría de ellos todos tienen un nivel de calidad altísimo y venden todo tipo de productos. Para conocer mejor los canales de distribución en Europa, hay que decir claramente que más del 80% de la distribución de productos hortofrutícolas, entre ellos el mango, está en manos de las cadenas de distribución. Y esto incluye también a lo que se llama en Alemania las cadenas de descuento, como son Aldi y Lidl, que tienen unos precios, por cierto, muy competitivos y en los últimos 10 años han sido unas cadenas que han despertado el interés no solamente de Alemania, sino de Europa, porque estas cadenas de descuento están presentes en 6 países más aparte de Alemania, ¿no? Hay un 15% de la distribución de mangos y del resto de frutas que está en manos de una figura que se llaman agentes importadores. Yo lo denomino comisionistas. Estos comisionistas, estos señores, venden a cadenas de distribución o distribuidoras. Y aquí hay una situación muy paradójica, yo voy a decir muy crítica, ¿no? Y es que la mayoría de compras, por no decir todas, las están realizando de una manera claramente en consignación o con precios abiertos. Esto es un disparate, es un error enorme. Yo en recientes conferencias he dicho que muchas veces no se sabe vender, muchos países no saben vender. Yo lo digo con conocimiento de causa porque además de ser hoy por hoy licenciado en comunicación, también soy licenciado en negocios internacionales. Y esto me ha permitido conocer cómo es el mercado, conocer cómo son los importadores, qué buscan los importadores cuando compran mangos, ¿verdad? Yo en una época de mi vida también importé mangos, importé además productos distintos de varios países a través de una empresa familiar importadora y yo defendía, y sigo defendiendo a día de hoy al productor, ¿no? Porque al final la base de este negocio, no nos equivoquemos, son los productores, ¿no? Y realmente cuando se venden mangos, frutas y hortalizas, todo tipo de productos, tenemos que ser conscientes de que hay que cuidar mucho al productor, hay que mimarlo. Si no lo hacemos nos estamos equivocando. Y creo que esto es una máxima que la industria del mango la está siguiendo a rajatabla, ¿no? Y mi respeto por esta industria que probablemente y sin duda alguna es la que más cuida a los productores, ¿no? Pero el problema está en que los importadores, los comisionistas, mejor dicho, pues les importa muy poco. Lo único que buscan es claramente ganar dinero. Entonces, yo en cada una de mis conferencias intento siempre dejar claro que a la hora de vender hay que venderle a la cadena de distribución. No podemos seguir permitiendo que estos comisionistas se lleven los mangos, se lleven las naranjas, se lleven las fresas o se lleven la uva de mesa, por poner algunos ejemplos. Porque además de que te liquidan como ellos quieren, lo peor es que tú no estás tratando con el comprador final. Alguien me decía hace unos días que es muy difícil vender a cadenas. Y yo lo digo claramente, con un volumen importante y un volumen aglutinado, con una oferta conjunta, sí se puede ir a cadena. Lo que no se puede hacer es ir a una cadena con volúmenes muy pequeñitos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchos pues, empacadores, exportadores no tienen un volumen muy alto. Y estos señores, que nada menos que suponen un 15% de cuota, estos agentes importadores se aprovechan y dicen, bueno, vamos a llevarnos todo lo que queramos, porque Europa tiene fama de ser un mercado, vamos a decir, muy comisionista. Y no es cierto. En los últimos 10 años todo ha cambiado. Hoy día prácticamente todas las cadenas compran todas con precios cerrados. Y es verdad que existe una figura que no me quiero olvidar de ella, que son las cadenas de fruterías locales, por cierto, que tienden a crecer cada vez más en el norte y este de Europa. Suponen solamente un 5%, pero en países como Polonia, en países, por ejemplo, como incluso Noruega, Suecia, Finlandia, están creciendo bastante. Recuerdo realmente que en un viaje hace un año, precisamente en Noruega, allí el consumo está creciendo tanto que es uno de los canales más utilizados por
los europeos, ¿no? Hay que decir también, y es importante destacar, que las compras digitales no están en estos momentos en un nivel muy alto en Europa. El consumidor es muy cómodo, quiere ver la fruta, tocarla, sentirla, no quieren de alguna manera limitarse a comprarla a través de una pantalla de ordenador. Esto es algo que, bueno, pues se puede entender o no, pero no estamos en un nivel de digitalización tan alta, ¿no? Quizá porque el consumidor todavía no conoce bien cómo comprar en línea y tampoco pues se fía mucho de lo que pueda ocurrir. Una vez que compras el producto, no sabes cómo te va a llegar el producto a casa, etcétera, ¿no? A mí me gustaría también en esta conferencia destacar las estrategias comerciales que hay en Europa. Esto parece muy fácil y muy sencillo, pero me pueden creer y me podéis creer que no se está cumpliendo. Pues, por ejemplo, hay una norma que esto es de negocios internacionales. Es decir, yo cuando estudiaba ya tenía un profesor que me decía estas palabras. Nunca podemos vender con precios abiertos. Es decir, nunca se puede ofrecer fruta para que te la paguen como ellos quieren, porque la fruta es tuya. Y mira, yo cuando digo esto en conferencias y en ponencias, la gente me dice, aparte de que muchos, la mayoría diría, les encanta escucharlo, me dicen que es una realidad. Es decir, todas las ventas que se hagan en Europa deben de hacerse con precios cerrados o por lo menos con lo que se denomina precio mínimo garantizado. Es decir, no podemos vender nuestra fruta a un señor que está en Alemania o está en Francia o está en Holanda y que luego nos la liquide como él quiere. Porque casos de desastres y de ruinas hay muchos por vender fruta en consignación. Otra cosa muy importante es el tema de pagos. Hoy día, cuando uno vende fruta, eh, yo os lo puedo decir en el ámbito mío personal, yo cuando vendo las naranjas de mis fincas en España, yo, si no tengo el dinero por adelantado, la fruta no sale de mi huerta, ¿no? De mi finca. Pues mucho más importante es cuando vendemos contenedores o se venden camiones o se venden fundamentalmente contenedores, ¿verdad? Porque en España sí que los productores de mango pueden vender mangos y enviarlos por camión, ¿no? En el caso de Latinoamérica y México, no. Pues más importante es que el pago se debe de hacer por adelantado, prácticamente. Es decir, el 90% de la fruta tiene que estar pagada por adelantado y el 10% de la recepción. Si no conocemos a la empresa de nada, tenemos que seguir esta norma. Y aunque las conozcamos, no podemos financiar a nuestros compradores. Hay que acostumbrarlos a que nos paguen por adelantado. Y además es muy importante, y yo sé que en muchos lugares y en muchos seminarios y en muchos congresos se ha dicho, la logística es complicada, porque tenemos una logística marítima larga y una logística aérea carísima. Entonces lo que tenemos que hacer es luchar, trabajar conjuntamente, sobre todo esta industria, que es una industria, yo diría, México, un referente en el mundo en mango, para que la logística aérea sea más económica y conseguir que la logística marítima pues también se pueda de alguna forma reducir. Es decir, que los contenedores tarden 25 o 26 días en llegar o 27 es un disparate. Deberíamos de trabajar para que lleguen los mangos a Europa en 16, 17 y 18 días. Creo que es algo necesario, es un desafío para cualquier empresa logística marítima, hay muchas, y es algo que se debe de conseguir. Y luego es muy importante dentro de estrategias comerciales en Europa, eh, seguir el ejemplo que ha seguido Estados Unidos, con una organización, yo diría, magnífica, única y, por qué no decirlo, también inigualable, que es la National Mango Board, que en Estados Unidos ha conseguido un nivel extraordinario en cuanto a consumo de mangos y que en Europa no tenemos nada. No tenemos ninguna organización parecida. Me decían también hace 5 días que la interpersonal española del mango de aguacate puede jugar ese papel. Pues yo claramente lo voy a decir, yo lo dudo mucho porque en España y en Europa no existen concienciación en cuanto a hacer campañas de promoción como si hacen los grupos de promoción en Estados Unidos. Y mirad, un ejemplo muy claro es que después de 20 años, se ha conseguido en Europa hacer una campaña de limón español con solo 3 millones de euros. Después de 20 años que lo han pedido productores, exportadores y demás. Por tanto, evidentemente, es muy difícil que un interprofesional en España o en Europa pueda hacer esa labor. Habría que pensar en una asociación parecida, no igual, por supuesto, que, bueno, pues trabaje en aspectos como la promoción, como la comunicación y también, ¿por qué no? Pues en la investigación, que es un aspecto muy importante. Yo sé que esto no es fácil,
pero bueno, hay que unirse, ¿no? Creo que Europa, después de Estados Unidos, es el segundo mercado más importante para el mango y no podemos permitir pues que el consumo esté en niveles bajísimos. Mirar, no existen datos reales de cuánto es el consumo de mangos en Europa. No existe ese dato. Por tanto, hay que buscar y hay que trabajar en una organización que permita incrementar el consumo y lo más importante, que nos diga qué datos hay, porque probablemente los datos son ínfimos. Y eso es algo que a mí en lo personal me pone muy triste y me enfada mucho, porque creo que Europa, si se hicieran buenas campañas de promoción y un buen trabajo, el mango podría crecer mucho en los próximos años, ¿no? Hay una serie de desafíos también importantes y oportunidades en Europa. Yo creo que cuando hablamos del viejo continente, hablamos de especialmente tres países que están pues con un posicionamiento cada vez más importante. Sigue siendo bajo, ¿eh? No voy a engañar a nadie. México, Perú y Brasil pues tienen mucho interés por parte de las cadenas de distribución. También hay una gran oportunidad para que México pueda impulsar sus ventas en supermercados de mangos frescos cortados. Esto es una realidad. Hay que trabajar más ese área que está muy bajita en estos momentos. Y es verdad que habría que desarrollar algún tipo de acuerdo o incluso desarrollar algún tipo de alianza comercial con Europa, igual que Europa ya la ha, ¿verdad?, creado con Mercosur, ¿no? Tenemos ahí una serie de países como es México, como es, ¿verdad?, Perú, como es Ecuador o países de Centroamérica que podrían crear esas alianzas para de alguna forma, bueno, pues que hubiesen más mangos. Los datos de exportación de mangos de Perú y Brasil siguen siendo bajos, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo?, de México. México, su principal mercado es Estados Unidos y al día de hoy los datos de exportación de mangos mexicanos a Europa son muy bajos. Pero es verdad que cada vez más uno ve más empresas en las ferias, ve, bueno, pues más marcas comerciales de mangos de México en Europa y eso en lo personal creo que es muy importante. Pero todo esto no quita para que haya una necesidad de promocionar mucho más el consumo de mango en Europa con una buena campaña. Y esa campaña debe llegar de la mano pues de los productores, de los exportadores, es decir, habría que hacer una gran campaña para concienciar al consumidor y educarlo para que conozca pues el mango mexicano. Fundamentalmente, creo que esto es algo que es necesario, no se ha hecho hasta la fecha, creo que es una gran asignatura pendiente y realmente si consiguiéramos, bueno, pues en los próximos, vamos a decir, 10 años, ¿no? 10 15 años, tener una buena organización parecida al Mango Board y hiciéramos una buena campaña de promoción, algunos analistas, los más optimistas, por cierto, entre los cuales yo me encuentro, creo que las ventas podrían crecer entre un 20 y un 30%. Eh, Esto es difícil también si no se impulsa el comercio con más fuerza. ¿Y qué significa impulsar el comercio? Pues hacer degustaciones, hacer campañas. Yo puedo decir siempre me gusta decir esta anécdota, y es que en las últimas ferias yo me he encontrado con algunos amigos míos personales que estudian conmigo, que algunos son jefes de compra de varias cadenas. Y cuando hemos estado hablando, por cierto, muy curioso, que de cadenas alemanas, los jefes de compra, por ejemplo, de tropicales, de exóticos, son españoles. Es algo muy curioso, ¿eh? Y a la vez también significativo porque están buscando las cadenas personal, evidentemente, que además de hablar inglés y alemán, habla español. Pero fijaros que ellos me dicen que no conocen prácticamente los mangos pues, de estos tres países, fundamentalmente de México, de Perú y de Brasil, porque ellos dicen que se los proporcionan los agentes importadores y que ellos lo que necesitan es promocionarlos y degustarlos en sus supermercados. ¿Qué significa esto? Pues que si se consiguiera hacer degustaciones y campañas de concienciación en los mismos supermercados, el consumo crecería mucho más. Hay una oportunidad ahí de crecimiento por parte de México que es impresionante, ¿no? Y creo que en los próximos años podemos encontrarnos con que el consumo de mangos mexicanos en Europa crezca. Claro, no va a llegar nunca al nivel de Estados Unidos, pero sí va a ser un segundo mercado. Probablemente, yo creo que si alguien me preguntase cuáles van a ser los mercados del futuro para el mango de México, yo diría que van a ser claramente Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón. Alguien me puede decir, bueno, pero es que Rusia no me da tranquilidad, no me da estabilidad. No quiero hablar ahora de Rusia porque vamos a hablar más adelante.
Pero yo sí quiero decir algo muy importante. Tenemos que crear una cultura de calidad en la industria del mango en Europa. Es decir, hay que crear pues una cultura de consumo que no se tiene hoy día. Y también hay que desarrollar plataformas logísticas para mejorar sobre todo también la logística terrestre en el mercado europeo, porque si llegan los mangos a cualquier puerto español, pues que tengamos una logística para llevarlos a Holanda, llevarlos a Alemania o llevarlos, por un ejemplo, a Noruega. Antes que nada, me gustaría decir algo muy importante. ¿Cómo vender más mangos en Europa? Bueno, lo he dicho todo. Yo no tengo la clave para vender más mangos. Créeme, si la tuviera, yo tendría probablemente cuatro o cinco empresas y estaría vendiendo muchísimo mango. Pero lo que sí os puedo decir por mi experiencia en negocios internacionales es que como sí podemos crecer es si nos damos más a conocer. Esto es la primera norma. Y la segunda, si nos quitamos de en medio a los agentes distribuidores, porque los agentes distribuidores son los principales causantes de muchas tragedias comerciales. Es decir, muchas empresas que pierden mucho dinero por enviar con precios abiertos en consignación. Esto tenemos que olvidarlo cuanto antes. Si seguimos estas normas y vendemos más a las cadenas, si juntamos una buena oferta conjunta, creo, y no me equivoco, que en los próximos años se van a poder vender más mangos y creo que con mejor rentabilidad. Pero todo esto no servirá de nada tampoco si no subimos realmente el consumo y si no somos capaces de que los consumidores se involucren más y conozcan mejor las variedades y conozcan mejor cómo comer mango. Porque una cosa importante que voy a decir, por duro que sea, es que los europeos, pues yo diría prácticamente todos, no hay un conocimiento de cómo comer mangos. Algo que sí ahí existe muy bien en Estados Unidos, en Europa no. Y esto tenemos que cambiarlo y conseguir que el consumidor europeo se acostumbre a comer mango y que de alguna manera esto permita que las ventas suban. Porque si no conoce el producto y no sabe cómo comerlo, difícilmente lo va a consumir. Se irá a otro producto como fresas, como naranjas o incluso, por qué no decirlo, como manzanas o peras. Vamos a hablar de otro mercado que para mí es fascinante, que es Rusia. En Rusia es un mercado donde, pese al conflicto bélico que tiene con Ucrania, que podríamos estar horas y horas hablando de este tema, realmente el consumo de exóticos ha crecido en los últimos años. Hay un potencial de consumo importante, entre ellos el mango, y hay que decir que hay una ventaja importante, y es que Europa tiene en estos momentos, tenemos los españoles y el resto de países, un boicot comercial y no podemos enviar ni un kilo de fruta ni hortaliza. Está prohibido literalmente por el señor Vladimir Putin. ¿Qué significa esto? Pues que hay un montón de países latinoamericanos que pueden vender mangos y otros muchos productos en Rusia. Las cadenas allí juegan un papel importantísimo. Sí hay cadenas. Hay gente que me dice, no, pero en Rusia no hay cadenas, Francisco. No, sí hay cadenas. Y además hay unas cadenas que, bueno, pues están abasteciéndose de mangos a través de empresas especializadas que les suministran. Es verdad que los rusos buscan calidad y además calidad extra. Y es verdad que tienen mucha capacidad económica. Mirad, es muy importante lo que voy a decir ahora. Rusia paga por adelantado. Lo he dicho en varias conferencias. Yo en lo personal tengo unos grandes amigos importadores rusos eh, y todo lo pagan por adelantado. Y además es importante, trabajan con precios cerrados y nunca con precio abierto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente dice, bueno, es que Rusia está muy lejos, fíjate que es que yo si no me pagan por adelantado, no, Rusia sí paga por adelantado. El problema que tenemos es que como está tan lejos y no confiamos, vemos que es un mercado muy difícil de abordar. Y mirar, eh, cuando hablamos de Rusia, y yo, un servidor que está aquí, que ha ido varias veces a Rusia, os puedo decir que pese a a los conflictos bélicos que ha tenido y a pesar de que Rusia es un país enorme y bueno, pues con unas connotaciones socioculturales muy llamativas, os puedo decir que el nivel adquisitivo es bastante alto y que en general la guerra no los ha menguado tanto como para que digas que es un mercado que puedas de alguna forma que no lo tomes en cuenta. Porque mirar, hoy por hoy Rusia sigue importando y el único problema que hay en Rusia, si alguien mañana va a viajar a Rusia, es que las tarjetas no están funcionando. Es decir, que hace falta efectivo. Pero los rusos hoy día pues te pueden pagar porque hay una cosa importante, la mayoría de empresas rusas tienen oficinas en otros países europeos, por ejemplo España, por ejemplo Alemania, por ejemplo Holanda, y esas oficinas
se encargan de toda la gestión. Es decir, que el importador ruso tiene dinero. Eso es un hecho incuestionable. Otra cosa importante es que hoy por hoy los analistas te informan que entre un 2 y un 5% del mango latinoamericano está siendo importado por Rusia. Es decir, no están pasando hambre, no es un mercado donde, bueno, pues digas tú es que no me van a pagar nunca. Es muy llamativo, pero el veto comercial que tenemos los europeos ha beneficiado claramente a México y Latinoamérica. Por tanto, mi consejo siempre es que hay que aprovecharlo. Y algo muy importante que también tengo que destacar, todas las compras que se hacen, los rusos, los importadores hacen, todas por adelantado. Esto es una gran ventaja para los productores. Y además tengo que decir algo muy importante y llamativo. Las relaciones con Rusia son fluidas, estables y duraderas. No son empresas que te dejan, te compran unos contenedores y se acabó. No. Quieren relaciones todo el año si es posible. Porque el consumidor ruso en general tiene necesidad de comprar productos de muy buena calidad. Y algo muy llamativo es que cuando tú vas a Rusia, vas a Moscú, te das cuenta de que allí tienen tanta afinidad con México que en varios supermercados tienen tequilas. Muchas marcas, no una ni dos, tienen muchas marcas. Yo lo he podido vivir en primera persona. Por tanto, la relación que con México es, yo diría, maravillosa. Por tanto, hay que aprovecharla. Eh, También hay que decir claramente, y esto es importante, que hoy por hoy, ¿verdad? Sí es seguro trabajar con Rusia. Es decir, si te pagan por adelantado, no hay nada que temer. Ahora, es importante, eso sí, que tú hagas las cosas bien, que le den calidad extra, muy buena calidad, y lo más importante de todo, que ellos te piden una serie de calibres y calidades que tienes que cumplirles. Algo muy llamativo, lo digo para todo el mundo, es que no existen seguros de crédito a la exportación que aseguren o te den cobertura a Rusia, ¿no? Esto es llamativo y es importante, porque por eso es la razón fundamental para que a ti te paguen por adelantado. Y la verdad es que si a mí me pagan toda la fruta mía por adelantado, yo no tengo ningún problema. Ahora, tampoco es un mercado en el que tú le puedas fiar. Es decir, yo nunca he creído en fiar a los mercados, ni a Rusia ni a Europa. Hay que cobrar las frutas siempre que se pueda por adelantado o casi, porque si no nos podemos encontrar con, vamos a decir, experiencias muy desagradables. Quiero también decir, y esto es llamativo, es que Rusia, a pesar de ser un mercado tan alejado de Europa, porque estamos muy cerca en algunos aspectos, pero muy lejos en muchas otras cosas, sí que la certificación Global GATT es muy valorada hoy día por los importadores rusos. Es decir, tú tienes Global GATT en tus mangos y te lo van a valorar. Pero los compradores rusos buscan mucho más que precio. Buscan sabor, buscan buen calibre y buena calidad. Los principales centros de consumo son dos, Moscú y San Petersburgo. Son ciudades fundamentalmente que consumen todo tipo de frutas y hortalizas, no solamente mangos. Y además están dispuestos a pagarlas bien. Es decir, los rusos pueden pagar mejor que los holandeses o mejor que los alemanes porque quieren lo mejor de lo mejor. Y luego les gustan los mangos, por ejemplo, muy dulces, es decir, quieren, quieren un buen sabor, huyen del amargo, esto es una realidad. Y algo muy importante que yo he podido comprobar a través de mi experiencia comercial es que Rusia en los últimos 10 años, a pesar de la guerra con Ucrania, está apostando al mango orgánico. Quieren incrementar allí el consumo y cada vez más los rusos se preocupan, igual que los alemanes, de tener un mejor nivel de vida. ¿Qué significa esto? Pues que podemos y debemos desarrollar la industria de mangos orgánicos en Rusia. Eh, Mirad, hay una cosa muy llamativa, y a mí siempre me gusta decirlo, es que mucha gente duda de que haya dinero. A ver, los rusos tienen dinero, eso es una realidad. Hay que buscar y tener buenas alianzas con empresas rusas, pero tú cuando estás vendiendo tus mangos en Rusia, te los están pagando al 100%. Yo puedo citar, no voy a citar nombres, pero una compañía rusa y su oficina, que la precio la tiene en España, que quieren importar mangos de México y además hacer programas bastante amplios y están dispuestos a pagar todo ese programa, todo por adelantado 100%. Y ya están trabajando con Perú y están pagando por adelantado la fruta. Por tanto, ¿por qué vamos a huir o a temer, verdad, de un mercado como es el de Rusia, que culturalmente, verdad, que está muy alejado de la cultura latina y de España, porque no se habla evidentemente el mismo idioma, son idiomas distintos,
pero que sí valoran y respetan mucho la calidad de los mangos que produce México. Vamos a darle una pequeña oportunidad para demostrar que Rusia es un mercado, quizás no es Europa, no va a ser nunca Europa, pero sí es un mercado interesante con grandes posibilidades, si se trabaja de una forma intensa y si realmente no lo tenemos como un mercado lejano y si creemos que es un mercado que va a ser residual, nos equivocamos. Es un mercado que busca estar todo el año con su cliente y que necesita producto casi todo el año. Porque los rusos, los consumidores, en más de un 70% de los consumidores de Rusia tienen un poder adquisitivo alto. Es decir, que no les importa pagar, ¿verdad? Un poquito más por llevarse a su casa fruta de calidad. Hay algunos datos curiosos que en esta diapositiva los cuento, y es que realmente se prevé que las importaciones en Rusia se incrementen entre un 20 y un 35% en los próximos 10 años. Este dato lo han dado en una reunión que hubo de importadores en Francia. Algo muy curioso es que hace aproximadamente 2 meses hubo una reunión de importadores de subtropicales en Francia, en París. Yo estuve en esa reunión, estuve invitado, y en esa reunión hubieron y habían importadores rusos y además de europeos. Y allí los datos que daban es que ellos quieren llegar a esta cantidad. ¿Significa que se va a llegar? Pues no lo sabemos. Hoy por hoy, a ver, es difícil porque todavía, pues muchos países no han entrado a Rusia, ¿no? Están, digamos, entrando de una manera tímida. Pero lo que sí puedo decir es que México, Perú, Brasil, ¿verdad? Puede ser que mango pueda incrementar en los próximos años. Y curiosamente, otros países, Argentina evidentemente no, no es productora de mango, pero Colombia con su mango dulce puede ser que sí, porque ya hay intentos de cadenas que en las ferias de Madrid y de Berlín están haciendo contactos y te están buscando. Yo que estuve en Madrid el año pasado en la feria, vi como muchos importadores rusos van pasando por el área de México, el área de Perú, lo viví, lo vi. Por tanto, debemos de ser muy conscientes de que es una oportunidad de futuro muy importante y tenemos que conocer este, vamos a decir, mercado potencial. Digo potencial porque todavía las exportaciones a Rusia son mínimas. Creo que no llegan ni siquiera al 1,5% de mangos, tanto de México como de otros países. Pero creo que en los próximos años vamos a encontrarnos con un mercado que va a incrementar esos volúmenes y probablemente pueda llegar a ser un país complementario a los otros dos, es decir, a los otros dos grandes mercados que para México son Estados Unidos y Europa. Pasamos a hablar del mercado de Japón, un mercado con nada menos que casi 124 millones de habitantes, con un perfil de consumidor con una capacidad, vamos a llamarla alta, y que son muy adquisitivos, es decir, que quieren comprar fruta. Fijaros que como dato curioso, los japoneses, los nipones, regalan a sus amigos, regalan a sus allegados cajitas de mangos, como veis en la imagen, bien presentado, muy cuidado, de máxima calidad. No es difícil en Japón encontrarte una cajita de 2 mangos por $25, es decir, están dispuestos a pagar. Valoran mucho la calidad y es un mercado selectivo y con potencial de crecimiento en los próximos años. Pero, ¿qué problema hay con Japón? Porque, claro, si todo fuera tan maravilloso, bueno, pues hay, yo diría, dos problemas básicos. Uno, y fundamental, la logística, que está lejos, muy lejos. Y por tanto, pues tienes que enviar, ¿verdad? Pues los mangos mayormente vía aérea. Pero no ese es el único problema, porque los importadores nipones valoran mucho la calidad, valoran el precio, valoran que el producto llegue también con un sello de calidad, y ahí hay que quitarse el sombrero y todos mis respetos para Emets, que ha conseguido, que no es nada fácil, crear un sello de calidad que se llama Mango Emets, y que para mí es, yo diría, fantástico para mercados como este. Pero es verdad que en Japón tenemos un problema todos. Y es que no hemos creado ninguna estructura de distribución en los últimos 20 años. Y esto, aviso a navegantes, no solamente para México, es para todo el mundo, incluidos los europeos. Los españoles no les vendemos casi naranjas y limones. ¿Por qué? Pues porque es verdad que Japón está lejos y nos hemos ido a nuestra zona de confort. Es decir, como tenemos muy cerca los productores de cítricos, muy cerca a Europa, solamente vendemos a Europa. México, como tiene muy cerca a Estados Unidos, le vende a Estados Unidos. Pero hay que empezar
lo que yo llamo el despertar comercial, que quizás hasta podría ser el título de un libro, ¿por qué no? Tenemos que despertar y aprender a vender más y mejor los mangos en otros mercados, además de Estados Unidos. Y este es uno de ellos. Mirad, hay un dato muy curioso, y lo voy a decir claramente. Latinoamérica y México solamente exportan entre el 1 y el 1,5% de exportaciones de mangos a Japón. Es decir, es ínfimo. Estas fotos son de la feria de marzo que yo estuve allí, por cierto, del pabellón de México, y me llamó la atención cómo los compradores están muy interesados en importar mangos, y particularmente mexicanos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues evidentemente hay que mejorar la logística, hacerla más eficiente. Tenemos que educar al consumidor con campañas de concienciación. Japón y Asia no tienen un mango bo, por tanto el consumidor, a pesar de que los mangos proceden de Asia, el consumidor nipón tiene que acostumbrarse al mango mexicano. Y es muy importante que tenemos que empezar a aprender a vender directamente a cadenas de distribución niponas. Hay que ir a las ferias y contactar con ellas. No van a venir a tu casa, ¿eh? Tienes tú que ir y verlas allí. Y es muy importante decir una cosa, hay que desarrollar campañas de promoción también en Japón. Mirad, Asia es un mercado con grandes oportunidades. Yo no estoy descubriendo nada nuevo. Creo que realmente nos enfrentamos en estos momentos al despertar de uno de los mejores mercados que hay. Pero es verdad que no hay nada hecho allí. Eh, Ojalá, y yo de verdad creerme que seré el primero en alegrarme cuando finalmente se apruebe el protocolo fitosanitario entre México y China. Cuando se exporten mangos mexicanos a China, yo voy a estar contentísimo, porque creo que va a ser un paso de gigante. Pero creo que también es un paso de gigante exportar mangos a Japón. Mira, los importadores nipones, básicamente, hay tres tipos de compradores, muy parecidos a Europa, por cierto, porque tienen una cultura muy anglosajona, ¿no? Quizá porque en una época también ellos tuvieron una vinculación comercial muy grande pues con el Reino Unido y también con Estados Unidos. Mirad, las empresas que compran mango fundamentalmente son empresas muy especializadas, es decir, que compran sus tropicales y entre ellos mangos. Y se los venden a cadenas. Hay fruterías locales o de barrio, es decir, es más difícil entrar en ellas porque son pequeñas. Y luego hay una figura que es la cadena de distribución, que es muy complicado en este caso entrar porque no son tantas como en Europa y porque ya tienen delegada la función de compra de mangos en empresas especializadas, ¿no? Esto es un hecho que es importante decirlo. Por tanto, hay que meterse en el bolsillo, ganarse la confianza de las empresas especializadas japonesas. ¿Qué las hay y dónde las puedes ver? Pues en la feria que hay en marzo, allí la vas a ver. Es decir, hay una feria muy importante de alimentación, no solamente hortofrutícola, y allí realmente vas a ver cómo te contactan y cómo te dicen que sí quieren mangos. El pago suele ser muy rápido, los japoneses tienen dinero, esa es la respuesta más clara, y en general el pago no excede los 15 días normalmente. Sí compran con precios cerrados y normalmente no están nunca comprando con precios abiertos. Si alguna empresa te quiere comprar en Japón mangos con precios abiertos, yo desconfiaría y no me fiaría, porque no es la tónica general del mercado nipón. Tienen una mentalidad muy anglosajona. Son como los chilenos. Mira, los chilenos, yo me recuerdo mi época de importación de fruta, que yo cuando importaba de Chile, yo al chileno se lo pagaba todo, ¿eh? Porque tiene una mentalidad muy norteamericana, muy estadounidense. Y los japoneses les pasa lo mismo. Es decir, que si alguien en Japón quiere comprarte de esa manera, yo puedo decir claramente que no hay que fiarse, pero para nada. Bueno, yo la verdad es que podía estar horas y horas hablando de este mundo que me apasiona. No en vano, pues ya no sé la cantidad de conferencias que llevo hechas en todo el mundo. Me gusta y me apasiona. Creo que cuando a alguien nos gusta y nos apasiona lo que hacemos, creo que le echamos muchas horas y nos encanta. Pero voy a dejar estas conclusiones muy claras. La industria del mango mexicana tiene que diversificar sus mercados de exportación ya. Es decir, no se puede depender de un único mercado, aunque ese mercado sea muy bueno, lo es, y en este caso es muy bueno, siempre hay que pensar que hay otros mercados que pueden ser complementarios. ¿Y cuáles son? Pues básicamente son Europa, Rusia, Japón. ¿Alguien puede nombrar a Medio Oriente? Yo Medio Oriente lo veo más complicado.
porque es un mercado muy, vamos a decir, muy ocasional. Sí valoran la calidad, pero realmente es un mercado más difícil de entrar que los que he nombrado y donde apenas hay experiencia, es decir, prácticamente se ha exportado muy poquito. Yo creo que se han hecho pruebas, nada más. Hay que pensar siempre que estos mercados que acabo de nombrar quieren fruta de calidad, siempre. Si no podemos darle a Europa, a Rusia o a Japón fruta de mala calidad, porque ellos quieren lo mejor. Ni podemos usarlos cuando nos interesa. Como no me van bien los precios en Estados Unidos, ahora me voy a Europa, me voy a Japón o me voy a Rusia. No. Hay que llegar a darles estabilidad comercial. Tenemos que hacer más eficiente la logística aérea, eso es una realidad, que nos vale especialmente para Asia, pero también tenemos que empezar a pensar en que la estrategia para crecer, especialmente en Rusia y Japón, va a ser máxima calidad y precio cerrado. No hay otra. Mirar, yo siempre lo he dicho, y esto es un aviso a navegantes, vienen años muy difíciles y muy complicados, pero si somos capaces de unirnos, de que hay una buena unión de oferta y sobre todo somos capaces de transformar comercialmente nuestra mentalidad, tenemos las de ganar. Problemas van a haber siempre, altibajos comerciales siempre, y las políticas gubernamentales de muchos países pueden ser más favorables o menos. Pero hay posibilidad de que haya un acuerdo comercial con estos tres países, igual que está el TEMEC, porque no puede haber un acuerdo comercial precisamente con Europa, Rusia y Japón. Puede haber. Hay que estar presente en las ferias de estos países. Hay que estar. Rusia también tiene una, por cierto. Entonces, creo que si todos se unen, el futuro es maravilloso. ¿Por qué? Porque México tiene probablemente el mejor mango del mundo. Lo tiene. Y tiene un mango que a mí me fascina, que es el Ataulfo. Y tiene una experiencia y unos conocimientos de exportación enormes. Y encima tiene una organización unida, profesional, seria, con un trabajo espectacular, que es el que hace Emex. Lo tenéis todo para triunfar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues abandonar la zona de confort y empezar a descubrir otras latitudes, otros mercados. Porque si lo hacemos, el futuro va a ser fascinante. Muchísimas gracias, espero no haberme enrollado mucho y cualquier pregunta estoy a vuestra completa disposición.